Evangelio de Marcos, capítulo 6. El aspecto histórico de la evolución, el gran monólogo de Cristo Jesús. En la conferencia anterior hemos tratado de representarnos la revelación de Krishna y su relación con la evolución posterior, es decir, con la revelación por el Cristo. Principalmente hemos señalado que la revelación de Krishna aparece como el fin de una extensa corriente evolutiva de la humanidad, el fin de la época de la primitiva clarividencia. Podemos decir que lo alcanzó a través de esa revelación. Existe definitivamente dentro de la evolución, llegando a fin que ya no puede ser superado, y las enseñanzas que entonces fueron adquiridas, en cierto sentido, nos quedan en su forma primitiva para toda la evolución posterior. Ahora nos incumbe considerar, desde determinado punto de vista, lo singular de dicha revelación. Podríamos decir que, en el verdadero sentido humano, se trata de una revelación que no toma en cuenta el tiempo y lo que de éste se deriva. Todo lo que no toma en cuenta el tiempo como factor determinante está contenido en la sabiduría de Krishna. ¿Qué quiere decir esto? En cada primavera observamos el brotar de las plantas. Vemos después que ellas crecen, se desarrollan hasta su madurez y producen semillas que vuelven a la tierra. De estas nacen, pasado un año, plantas iguales, se desarrollan y producen semillas, todo de igual manera. Es un proceso que año tras año se repite. Dentro de los periodos que podemos abarcar, podemos decir que realmente se trata de una repetición. Todos los años los lirios, las prímulas, los jacintos producen sus flores dentro de cada especie, de igual forma y aspecto. En cierto modo, podemos ascender a la esfera de los animales para encontrar algo parecido, puesto que si consideramos las distintas especies, la del león, la de la hiena, la de una determinada especie de mono, etc., se verificará que el desarrollo de tales seres se haya predispuesto desde el principio. Esto justifica que, para los animales, no se puede hablar de educación propiamente. Es cierto que a personas poco razonables se les ocurre ahora, incluso para los animales, aplicar toda clase de conceptos pedagógicos, pero en justo criterio esto no se justifica en modo alguno. La ley de la repetición también se confirma si consideramos periodos cortos: primavera, verano, otoño e invierno, que se repiten regularmente a través de los siglos. Únicamente si consideramos periodos muy extensos, fuera del alcance de la observación humana, sería necesario recurrir al concepto del tiempo. Veríamos que allí todo transcurre de un modo distinto, que, por ejemplo, en un futuro lejanísimo cambia el modo de salida y la puesta del sol. Sin embargo, se trata de aspectos que vienen al caso solo en el campo de la ciencia espiritual. Para lo que comúnmente está al alcance de la observación del hombre, digamos para la naturaleza astronómica, rige la ley de la repetición de lo mismo o de lo semejante, de la misma manera como, fundamentalmente, rige para la repetición anual de las formas en el reino vegetal. Para esta repetición como tal, el tiempo no tiene la mayor importancia. Esencialmente no es, en su calidad de tiempo, ningún factor determinante. Esto cambia al considerar la vida individual del hombre. Según la ciencia espiritual, subdividimos la vida humana en periodos sucesivos. Distinguimos un primer periodo, desde el nacimiento hasta la segunda dentición, o sea, hasta los 7 años de edad, aproximadamente. Otro periodo, desde los 7 hasta los 14 años, es decir, hasta la madurez sexual. Después el que corre de los 14 a los 21, etc. En pocas palabras, distinguimos en la vida individual del hombre periodos septenarios. Podemos decir que en cada uno de estos periodos de 7 años se repiten ciertas cosas. Pero hay algo mucho más evidente, y es el progresivo cambio que se opera en el ser humano. La naturaleza humana es, en el segundo septenio, totalmente distinta del primero, y vuelve a ser distinta en el tercero. No podemos decir que del mismo modo que en una planta se repite en otra planta,
Así se repite en el segundo septenio del hombre, el primero, sino que en él vemos que el tiempo, en su progresar, es de singular importancia. Y la pregunta de si lo que tiene importancia para el individuo puede aplicarse a toda la humanidad, hemos de contestar que en las etapas sucesivas de la evolución de la humanidad se manifiestan en cierto modo tanto uno como otro principio. Al respecto, podemos referirnos al así llamado tiempo post-atlante. En él distinguimos como primera cultura la de la antigua India, como segunda la antigua Persia, como tercera la egipcio-caldea, después la cuarta la grecorromana y la quinta, que es la nuestra en que vivimos, a la cual seguirán 2 culturas más, hasta un nuevo gran cataclismo. En los distintos periodos de esta evolución progresiva se manifiestan numerosas similitudes que, en cierto modo, pueden compararse a la repetición de lo mismo como lo observamos, por ejemplo, de año en año en el reino vegetal. Esos periodos se desarrollan de tal manera que al principio la humanidad recibe ciertas revelaciones. Se le da un impulso a través de una corriente de vida espiritual, a semejanza del impulso que en cada primavera se da al reino vegetal de la tierra. Aquel primer impulso espiritual sirve de base para el ulterior desarrollo que produce sus frutos y se extingue cuando el periodo cultural llega a su fin. Igual que las plantas perecen cuando el año del curso del año se acerca al invierno. Pero aparte de esa semejanza, se evidencia algo en los periodos sucesivos que es comparable al progreso en el desarrollo del individuo, para lo cual el tiempo tiene importancia como factor determinante. No es así que en la segunda cultura, la antigua persa, volviesen a ponerse los gérmenes al igual que en la primera o, quizá, que en la tercera volviesen a manifestarse las peculiaridades de la primera, sino que los impulsos cambian, adquieren fuerzas nuevas, cada vez más elevadas, al igual que en la vida humana, en que los distintos periodos septenarios también son diferentes, cada uno con su progreso correspondiente. Así pues, a la humanidad se le revelaron lenta y paulatinamente lo que constituye la suma del conocimiento. No todas las corrientes espirituales de los pueblos dispusieron al mismo tiempo de él. Así vemos que la corriente evolutiva de la humanidad que llega a su fin en el tiempo del misterio del Gólgota carece del concepto del tiempo como factor real. En el fondo, toda la sabiduría oriental carece de este concepto del tiempo como factor real. Ella posee particularmente el concepto de la repetición de lo mismo, por el que se concibe de una manera grandiosa. Tomemos el ejemplo del desarrollo de la planta para considerar la repetición de lo mismo en los sucesivos periodos culturales. Vemos que en primavera la planta brota de la tierra. Esto significa una creación. La planta crece y se desarrolla hasta llegar a un determinado punto culminante. Luego perece, y al perecer ya lleva en sí misma el germen de una planta nueva. Esto quiere decir que tal desarrollo se produce en 3 pasos: el nacer, el crecer, formarse y el perecer. Y en el perecer se halla el germen de otro proceso igual. Este principio de la repetición, en que lo principal no es el tiempo, porque lo que importa es la repetición, se concibe en torno a una base ternaria. Comprenderlo en este sentido fue una facultad peculiar de la sabiduría oriental que precedió al cristianismo. La grandeza de aquella antigua cosmovisión se basa en este concepto unilateral del acontecer que se repite y en el que lo temporal no tiene importancia. Desde esa cosmovisión llega a su fin. Surgen por doquier las trinidades, que en verdad son expresión clarividente de lo que se halla detrás del nacer, perecer y restablecer. Brahma, Shiva, Vishnu, todo se basa en esta tríada como potencias creadoras. En los tiempos anteriores a la revelación de Krishna, esta tríada pertenecía al conocimiento clarividente. Su imagen existía en todas partes y no importaba el tiempo, sino que era la repetición de lo mismo. Lo esencial para la determinación de un tiempo nuevo reside en el surgir de la consideración del aspecto histórico, como el don de tomar en cuenta el tiempo,
como factor determinante para lo concerniente a la evolución. Al conocimiento de Occidente le quedó reservado desarrollar el sentido histórico para comprender la historia verdaderamente. La diferencia entre las dos corrientes evolutivas, la de Occidente y la de Oriente, consiste en que esta última concibe el mundo de una manera no histórica en su máxima perfección. Occidente, en cambio, debido a determinado impulso, empieza a juzgar el mundo históricamente. La antigua cosmovisión hebrea había dado el primer impulso para esta concepción de índole histórica. Consideremos ahora, una al lado de la otra, las cosmovisiones orientales en su verdadera esencia. En ellas se describen las distintas edades del mundo que se repiten. Se describe lo sucedido al principio y al final de la primera era. Después se describen principio y fin de la segunda era, y lo mismo con respecto a la tercera. Y el misterio del devenir del mundo en la era de Krishna se caracteriza correctamente, diciendo que cuando la antigua cultura de la tercera era quedó árida y seca, es decir, cuando entraba en su otoño e invierno, apareció Krishna, hijo de Vasudeva y de Devaki, con la misión de recapitular para la cuarta era lo que como germen o nueva semilla pudo transportarse de la tercera a la cuarta era. Las distintas edades del mundo las podemos comparar a los años que, en el desarrollo de la planta, se suceden. Ciclos de tiempo repetidos, que representan el elemento esencial de las cosmovisiones orientales. Comparemos ahora a estas cosmovisiones cuya más significativa estructura reside en que en ella no importa lo temporal, con aquello que se nos presenta al principio del Antiguo Testamento, y encontraremos ciertamente una considerable diferencia. Vemos que allí se manifiesta realmente un sucesivo desarrollo en el tiempo. Hay un sucesivo desarrollo a través de los 7 días de la creación, y en la época de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, todo es un devenir histórico. Nada se repite, ni se repite el primer día de la creación en el segundo, ni los patriarcas en los profetas, ni tampoco el tiempo de los jueces en el de los reyes. Después llega el tiempo del cautiverio. En todo ello, el tiempo tiene real importancia, al igual que en la vida del individuo humano. A través de todo el Antiguo Testamento, aparte de lo que se repite, se evidencia el tiempo como factor real del acontecer. Es el progreso que como elemento peculiar entra en el relato del Antiguo Testamento. Este documento es el primer gran ejemplo de una concepción de índole histórica, y con ello el Occidente recibe el legado de la contemplación de lo histórico. Lenta y paulatinamente, la humanidad aprende lo que en el curso del tiempo se le revela. Posteriormente, sin embargo, al darse a la humanidad nuevas revelaciones, también se produce cierto regreso a lo anterior. En el comienzo del movimiento teosófico le fueron dadas grandes y significativas revelaciones. Sin embargo, curiosamente, sucede que apenas surge en la vida teosófica la consideración de lo histórico. De ello puede convencerse quien echa una ojeada al libro, por lo demás excelente y meritorio, El budismo esotérico. Adecuados al sentir occidental son los capítulos del carácter histórico a diferencia de otro elemento, al que puede llamarse el elemento no histórico, en el cual se habla de grandes y pequeños ciclos de sucesivas rondas y razas, describiéndolo de tal manera como si la repetición fuese lo principal. A la segunda ronda sigue la tercera, a una raza raíz, otra raza raíz, y lo mismo con respecto a las subrazas. Un mecanismo de ruedas en que lo principal estriba en la repetición, en fin, un regreso a un modo de pensar que la humanidad ya había superado. El modo de pensar que concuerda con la cultura occidental es, por el contrario, el de índole histórica, y esto trae como consecuencia el justo conocimiento de lo esencial de toda la evolución terrestre. El Oriente consideraba la evolución al igual que el desarrollo de la planta en su repetición anual, y así aparecían en los distintos periodos los grandes iniciados repitiendo cada uno de ellos lo anterior. En forma abstracta se destaca principalmente que ellos no son sino la manifestación de lo uno, que de época en época se halla en evolución. El interés se centraba en describir lo que como lo mismo está en evolución de manera igual,
así como en la planta se considera la forma sin distinguir los años. Por lo tanto, sin tomarlo en sentido absoluto, el Oriente no estuvo realmente interesado en hacer distinción entre la encarnación del Bodhisattva de la tercera era y la de la cuarta. Más bien, la consideraba como la encarnación del Uno. Este obedecer al Uno y a la abstracta orientación hacia lo mismo es lo que en el fondo hace los tiempos precristianos, lo no histórico, sin perjuicio de la consideración del aspecto histórico en el Antiguo Testamento, en el cual ese aspecto tuvo su fase preparatoria para encontrar su perfección en el Nuevo Testamento. Lo importante es entonces considerar la línea del devenir como un todo, no solamente considerar lo que en los distintos ciclos se repite, sino lo que constituye al centro de toda evolución. Así se justifica decir que es simplemente absurdo afirmar que no existe un centro único del devenir. Es justo el devenir histórico, ese punto sobre el cual los distintos pueblos del orbe deberán entenderse, teniendo presente que el aspecto histórico es absolutamente necesario para la verdadera comprensión de la evolución de la humanidad. En nuestros tiempos aún es tan así que si el cristianismo, no en sentido fanático confesional, sino en su aspecto real, es llevado a Oriente para hacerse valer objetivamente al lado de las demás religiones orientales, se le podrá objetar: vosotros tenéis el Dios único, el que una sola vez se incorporó en Palestina. Nosotros, en cambio, tenemos muchas incorporaciones del Dios, nuestra religión es superior. Desde el punto de vista oriental, tal contestación será lo más natural. Ella se relaciona con el don particular de fijarse en la repetición de lo uno. El criterio occidental, en cambio, debe guiarse por el hecho de que todo tiene un centro, un punto esencial. Hablar de repetidas incorporaciones del Cristo sería tan erróneo como si se dijese: es absurdo pretender que una balanza necesitase un solo fiel. Habría que apoyarla en 2, 3, 4 puntos. Para comprender la evolución en su totalidad, hay que buscar el único punto esencial y no pensar que sería mejor buscar sucesivas incorporaciones del Cristo. Las distintas naciones y los pueblos del orbe deberán ponerse de acuerdo en que en el curso de la historia misma debió arraigar el modo de pensar histórico, la consideración del aspecto histórico como pensamiento digno de un ser humano en sentido superior. Lentamente surgió este modo de pensar, partiendo de los estados primitivos. En el Antiguo Testamento se alude primero a este devenir histórico, al destacarse, siempre de nuevo, que la esencia del antiguo pueblo hebreo se apoya en la sangre de Abraham, Isaac y Jacob, y que esta sangre fluye por las sucesivas generaciones, de modo que se establece una forma de descendencia sanguínea, de transmisión sanguínea. Así como se nota un progreso en los sucesivos periodos de la vida del individuo, con la importancia del factor tiempo. Así también lo observamos en todo el pueblo del Antiguo Testamento. Un examen más detenido nos permitirá comparar el transcurso de las generaciones de dicho pueblo con la vida del individuo humano, en cuanto éste desarrolla normalmente en sí mismo lo intrínseco de la predisposición física. En el Antiguo Testamento se nos relata lo que sucedió por la transmisión del padre al hijo, etc., como asimismo lo que surgió como fe religiosa por el hecho de que los descendientes perseveraran en la fe de sus consanguíneos. Lo significativo que por la sangre se produce en la vida natural del individuo se aplica a todo el cuerpo del pueblo del Antiguo Testamento. Y como en cierto modo y a su debido tiempo, se manifiesta el elemento anímico del individuo, de acuerdo a su rol específico. Así también, y esto es particularmente interesante, se destaca tal elemento en la evolución histórica del Antiguo Testamento. Si consideramos la vida del niño, nos daremos cuenta que en ella predomina lo natural, las necesidades del cuerpo. Lo anímico aún está dentro del cuerpo y no tiende a manifestarse enteramente. Impresiones agradables producen el bienestar corporal. Impresiones desagradables llegan a exteriorizarse incluso en lo anímico del niño. Con el tiempo, lo anímico va sobreponiéndose paulatinamente, debido al desarrollo natural, y el hombre va llegando a una edad en que,
con alguna diferencia, según el individuo, pero esencialmente después de los 20 años, cada uno se desenvolverá y exhibirá verdaderamente lo anímico en sí mismo. Dolores y necesidades puramente físicas ya no tendrán la misma importancia, sino que se manifestará la configuración anímica. Más adelante, el hombre adquiere la capacidad para atenuar el dominio de lo anímico en sí mismo. Uno lo conseguirá más tarde, otro más temprano. También puede haber quien durante toda su vida exteriorice lo singular de su interioridad anímica. Pero hay, además, otros aspectos. Por más que el hombre de 20 a 30 exponga su ser como si el mundo solo hubiera esperado lo anímico que él posee. Particularmente aparecen entonces los grandes talentos espirituales, como por ejemplo el don natural para filosofar, que entonces es considerado el único medio correcto en la búsqueda de lo justo y de lo bueno. Finalmente llega el tiempo en que comenzamos a considerar lo que otros pueden aportar, transformándose en nosotros, para acoger los frutos de la época.